Las bodas son una excelente manera de reunir a las familias. Las personas viajan desde todas partes del país, tal vez incluso desde el exterior, para asistir al día especial de sus seres queridos. Se supone que debe ser un día de regocijo y felicidad, hasta que de pronto puede que no lo sea. Pero como en toda historia hay capítulos oscuros, incluso en días destinados a la alegría, se puede convertir en algo fatídico, como así sucedió el 4 de noviembre del 2019 en el norte de México, donde una familia mexicano-estadounidense de la fe mormona se embarcó en un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. Quédate en este video y conocerás la triste historia de un niño de 13 años que emergió como una esperanza en medio del caos y la violencia. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. Bueno, hay un comienzo para cada historia. Esta historia nos lleva de vuelta a fines del siglo XIX, cuando la familia Lebron, una destacada comunidad mormona mexicoamericana, decidió emigrar a México para comenzar una nueva vida. Así que, a partir de la década de 1890, los mormones comenzaron a mudarse a México para poder practicar el matrimonio plural y vivir la poligamia. La familia Lebron estaba tradicionalmente conectada a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero en 1890 tuvieron una desavenencia con la Iglesia por varias razones. Sin embargo, su principal preocupación fue que la Iglesia había abandonado oficialmente la práctica de la poligamia, que implicaba la idea de tener múltiples parejas. Si esta práctica se centra en que los hombres tengan múltiples esposas y se espera que las mujeres acepten y respalden esa práctica, es importante destacar que mientras la poligamia que involucra a un hombre y múltiples esposas es la forma más común, hay casos de mujeres en ciertos grupos fundamentalistas o religiosos que tienen múltiples esposos. Sin embargo, estos casos son mucho menos comunes y no tan populares como la práctica tradicional de un hombre con varias esposas. Alguno de ustedes puede preguntarse por qué la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días abandonó la práctica que había seguido durante más de medio siglo. Hubo varias razones por las cuales la Iglesia decidió dejar de utilizar el concepto de poligamia, pero la razón más crucial fue la presión legal. A finales del siglo XIX, el gobierno de los Estados Unidos decidió aprobar una serie de leyes contra la poligamia, incluido el Acta Moral de 1862 y el Acta Edmonds de 1882, con el objetivo de eliminar la poligamia. Estas leyes llevaron a la incautación de propiedades de la Iglesia y el encarcelamiento de algunos líderes de la Iglesia. La represión del gobierno a la poligamia creó un ambiente difícil para la Iglesia y sus miembros. Además, durante este tiempo la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días estaba trabajando para obtener la condición de Estado para Utah, donde se había establecido la mayoría de sus miembros. Sin embargo, el gobierno federal dejó claro que la Iglesia debía renunciar a la poligamia antes de que se le otorgara la condición de Estado. Este problema presionó aún más a la Iglesia para distanciarse de la poligamia. Luego estaba la presión social. La práctica de la poligamia llevó a un aislamiento económico y social para los mormones. Muchas personas veían la poligamia como una práctica controvertida y moral, lo que provocó que las comunidades mormonas tuvieran relaciones tensas con la sociedad estadounidense en general. Estaban siendo tratados de manera diferente debido a sus creencias, y la mayoría de los miembros de la Iglesia sentía que estaban haciendo algo mal y no podían expresarse libremente. Lo triste es que nadie estaba allí para tranquilizar a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días durante este tiempo, así que decidieron seguir adelante con la solicitud del gobierno. La Iglesia se transformó para hacer feliz a los demás. Para empeorar las cosas, el presidente de la Iglesia en ese momento declaró en el manifiesto de 1890 que había recibido una revelación de Dios instruyendo a la Iglesia a abandonar la práctica de la poligamia. Esta declaración persuadió a muchos de sus miembros y marcó el fin de la participación principal de la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los Últimos Días en esta práctica de la poligamia. Claramente fue un método para ayudar a que los miembros de la Iglesia aceptaran la transición. Pero no importaba siempre y cuando la mayoría lo aceptara. El presidente de la Iglesia necesitaba la aprobación para la condición de Estado y la participación de las personas fuera de la Iglesia, por lo que la mejor manera de convencer a la comunidad fue a través de la palabra de Dios, y funcionó. Sin embargo,
solo funcionó en una buena cantidad de miembros. Hubo algunas familias que se negaron a aceptar el cambio de sus tradiciones, incluida la familia Levarón. Retomando la narrativa, se puede decir que comenzó con esperanza y amor, y se desvaneció en el cruel atardecer del 4 de noviembre del 2019. La familia Levarón, en su viaje hacia La Mora para celebrar un evento especial, se vio inesperadamente envuelta en una pesadilla que ningún ser humano debe experimentar. Aproximadamente transcurrían las 9:40 de la mañana. El primer vehículo llevaba a Ronita Miller Levarón y sus hijos de 8 y 10 años, y gemelos de 8 meses. Fue atacado por un grupo de hombres armados en cuestión de segundos. El automóvil estalló en llamas, dejando ninguna posibilidad de supervivencia. Alrededor del mediodía, el segundo vehículo, conducido por Donna Rain, transportaba a 9 niños. Otro automóvil llevaba a Christina May y su bebé. También fue atacado. Cristina no sobrevivió, pero su hija logró escapar milagrosamente. Mientras las autoridades llegaban, el hijo de 13 años de Donna emergió como un héroe inesperado. En medio del caos, con el sonido ensordecedor de los disparos, Devin guió a sus hermanos menores, buscando refugio tras unos arbustos, pero la tragedia aún no había terminado. Niños inocentes y vulnerables quedaron heridos y traumatizados. Devin, el único que no resultó herido, tomó una decisión impensable para un niño de 13 años. Caminó 14 millas de regreso al rancho familiar, enfrentando un mundo que se había convertido en una pesadilla y buscando desesperadamente ayuda. Los siguientes minutos y horas se convirtieron en una carrera contra el tiempo para salvar a los hermanos heridos y encontrar a aquellos que ya no podían ser salvados. La realidad de la tragedia se materializó cuando las autoridades localizaron el vehículo atacado. La familia Levarón se desmoronó ante la devastadora escena. Nita y 4 de sus nietos estaban quemados y acribillados, declaró el patriarca con todo el corazón roto. Los niños sobrevivientes fueron encontrados. Algunos heridos de gravedad fueron rápidamente trasladados a un hospital en Arizona, gracias a la doble ciudadanía que poseían en México y Estados Unidos. Pero mientras algunos comenzaban la dolorosa recuperación, otros enfrentaban la cruel realidad de haber perdido a sus seres queridos. Esta historia, que comenzó como una celebración familiar, se convirtió en un oscuro capítulo de violencia y pérdida. Mientras los Levarón buscaban respuestas, el mundo observaba conmocionado, preguntándose si esa tragedia pudo haberse evitado. Después del horror que asoló La Mora, las investigaciones se convirtió en una prioridad tanto para las autoridades mexicanas como para las estadounidenses. El mundo observaba con atención mientras se desentrañaba el misterio detrás del brutal ataque a la familia Levarón. El FBI, respondiendo a la investigación del gobierno mexicano, se unió a la investigación, una colaboración internacional para arrojar luz sobre esta oscura tragedia. En una declaración oficial, afirmaron su compromiso de trabajar junto a sus socios internacionales para llevar a los perpetradores de ese acto de violencia atroz ante la justicia. Los funerales de las víctimas se convirtieron en un testamento del impacto duradero de la tragedia. Familias rotas, lágrimas que caen sobre ataúdes y abrazos que buscan consuelo en medio de la desesperación. La comunidad, una vez llena de alegría, se encontraba ahora en duelo. Pero en medio de la oscuridad, una luz de esperanza surgió. David, el valiente joven de 13 años, comenzó a hablar, compartiendo la pesadilla que vivió y la valentía que mostró al salvar a sus hermanos. Este niño, marcado por la tragedia, se convirtió en un símbolo de resistencia. Corrió 14 millas en busca de ayuda, enfrentándose al horror para proteger a sus hermanos. Aunque un héroe, también lleva consigo las cicatrices indelebles de esta experiencia. Alrededor de un año después, el gobierno mexicano anunció la detención de 3 individuos vinculados al cártel Lana, señalados como responsables de la masacre. Pero mientras se buscaban respuestas, quedan preguntas sin resolver. La tragedia en la familia Levarón atrajo la atención mundial. Incluso el presidente Donald Trump en ese momento se pronunció, ofreciendo la ayuda a los Estados Unidos para enfrentar a estos monstruos. Pero la pregunta persiste: ¿fue este un acto equivocado, un ataque planeado contra la comunidad mormona? Mientras las investigaciones continúan, la comunidad Levarón busca la verdad y espera que se haga justicia. Esta tragedia resalta los peligros que enfrentan las comunidades religiosas en el norte de México, marcando un llamado a la acción contra la brutalidad de los cárteles. La familia Levarón, marcada por la tragedia, busca sanar y reconstruir este episodio, y que esta historia sirva como un recordatorio de la vulnerabilidad humana y la necesidad de unirnos contra la violencia.